Vamos a Buenos días, comenzar profesor. nuestra octava semana de clases. Comenzamos ya esta semana para finalizar la primera mitad del ciclo escolar. Y entonces me quedé con ustedes en la división. ¿Íbamos a empezar tema nuevo o ya lo habíamos empezado? División de amparo directo. Ya lo empezamos. Ya lo empezamos y empezamos con amparo directo, ¿no? Entonces dijimos que vamos a promover amparo directo cuando lo que vayamos a reclamar sea una sentencia definitiva, un laudo arbitral o una resolución que sin ser sentencia ni laudo le ponga fin a juicio. Pero que estos tres, para que procediera amparo directo, tenían que ser dictadas por tribunales. ¿Qué tribunales? Tribunales judiciales, tribunales administrativos, tribunales laborales, agrarios o incluso militares. Expliqué la clase pasada qué era una sentencia definitiva. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, el laudo arbitral es lo mismo que una sentencia definitiva. ¿Por qué es lo mismo? Porque un laudo resuelve el fondo de un asunto y los laudos son dictados por tribunales ¿de qué tipo? Laborales. Pero finalmente un laudo arbitral resuelve el fondo de un pleito. Nada más que es dictado por un tribunal laboral donde hay árbitros, por eso se llama laudo. Pero en esencia es lo mismo que una sentencia definitiva, resuelve fondo. Ajá. Y obviamente se dictan ¿en qué instancia? En primera instancia. En primera instancia. La sentencia que resuelve el fondo de un asunto en primera instancia se llama sentencia definitiva. Acuérdense, independientemente de que contra esta sentencia definitiva yo pueda interponer ¿qué cosa? Un recurso. Un recurso. Acuérdate que antes de promover el amparo interpones el recurso contra esa sentencia definitiva. Ahora, me falta explicarles qué se debe entender por una resolución que sin ser sentencia ni laudo le pone fin a juicio. ¿Cuáles son aquellas resoluciones que no son sentencias definitivas ni son laudos, pero, o sea, porque no resuelven fondo, pero van a dar por terminado un juicio? Contra estas resoluciones también procede amparo directo. Ya habíamos explicado que la sentencia definitiva o el laudo resuelve fondo y además termina la primera instancia, ¿estás de acuerdo? Hay otras resoluciones que te terminan el juicio, te lo dan por concluido, pero no están resolviendo el fondo del asunto. O sea, no has llegado hasta dónde. ¿Hasta dónde no has llegado? ¿Hasta la sentencia definitiva? No has llegado hasta la sentencia definitiva, Diana, pero puede ser que al inicio, a la mitad del juicio, 3/4 partes del juicio, te dan por terminado el juicio sin resolver el fondo. Contra ese tipo de resoluciones también vas a promover amparo directo, siempre y cuando esta resolución que le pone fin al juicio sea dictada por tribunales judiciales, laborales, administrativos, agrarios o militares. Ahora, pregunto yo, díganme ustedes un ejemplo de una resolución que sin ser sentencia definitiva ni laudo, sin resolver fondo, va a dar por terminado mi juicio en primera instancia. Edgar, adelante. ¿Podría ser el sobreseimiento de la caducidad de la instancia? El sobreseimiento de un juicio o la caducidad de la instancia, dice Edgar. A ver, vamos primero con la primera figura que dijo Edgar, el sobreseimiento de un juicio. ¿En qué instancia estamos? ¿En primera instancia? Del juicio de origen. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no hemos llegado a dónde. A la segunda instancia. Ni al juicio de amparo. Ajá, todavía no hemos llegado. Estamos en el juicio de origen.
En todos los juicios hay una figura que se llama sobreseimiento. Esta figura también la vamos a encontrar en el juicio de amparo, ¿eh? De hecho, hay un tema en nuestro temario de amparo que dice el sobreseimiento del juicio de amparo. Pero te lo voy a explicar después. Ahorita vamos a hablar del sobreseimiento en el juicio de origen. El sobreseimiento es una resolución que le va a poner fin al juicio de origen sin resolver el fondo. ¿Por qué? Porque el tribunal encuentra un obstáculo para poder continuar con el juicio. Ya no le permite ese obstáculo, ya no le permite llegar hasta el final. Por ejemplo, en materia penal, en un juicio penal, ¿cuál sería la causa para que el tribunal ya no pudiera continuar con el juicio penal? Una causa. Que muera el imputado. Que durante el trámite, el procedimiento penal, se muera el inculpado o el imputado. Si la finalidad del juicio de origen es determinar, ¿sí?, si Juan Pérez es o no penalmente responsable de un delito, porque esa es la finalidad del juicio. No determinar si hubo o no delito, eso lo determina el Ministerio Público. El juez determina si el acusado cometió o no cometió el delito, ese es el fondo. Pero si en el procedimiento, en el íter del procedimiento, se muere el inculpado, pues ya no tiene caso que sigamos con el juicio, porque aunque digamos que es culpable, pues ya desde cuando se murió, ¿ya qué? ¿A quién vamos a sancionar? Entonces, la muerte del inculpado haría que el juicio penal, ¿sí?, ya no tuviera sentido. Y entonces, ¿qué hay que hacer con el juicio penal? Se sobresee el juicio. Se da por terminado el juicio y nunca vamos a saber si Juan Pérez fue culpable o inocente. ¿Por qué? Porque el tribunal no llegó hasta dónde. Hasta el fondo del asunto. No llegó hasta la sentencia, exactamente. Y entonces en ese momento se da por terminado el juicio. ¿Sí? Contra este tipo de resoluciones, el sobreseimiento, por ejemplo, procede amparo directo. ¿Qué tal que te están sobreseyendo un juicio penal sin que el tribunal se cerciore si realmente Juan Pérez, ¿qué cosa? Murió o no. Está muerto o no, y ya te están sobreseyendo el juicio. Entonces, contra esa resolución, si te afecta, tú vas a interponer amparo directo. Pero ojo, acuérdate que antes de promover el amparo, primero tienes que ver en la ley ordinaria si contra esa resolución procede o no procede, ¿qué cosa? Un recurso. Un recurso. Si procede un recurso, agotas primero el recurso. A lo mejor con el recurso logras modificar esa resolución. Si con el recurso no lo logras, entonces lo que sigue, ¿qué sería? Un amparo directo. El amparo directo. El amparo directo. Sí. Dijo Edgar también la caducidad de la instancia. ¿Sí? La caducidad de la instancia también es otra figura que le pone fin a un juicio sin resolver el fondo. ¿Por qué opera la caducidad? La caducidad, procesalmente hablando, clases de procesal civil, la caducidad es una sanción que el legislador le impone ¿a quién? Al actor. Al actor, no al demandado, al actor. Porque fíjate, si es el actor el que inicia un juicio,
en contra de un demandado, de 2 demandados, de 20 demandados, ¿a quién le interesa que ese juicio camine? Al actor. ¿Al demandado le va a importar que ese juicio camine? No. ¿A quién le importa? Es al actor. Entonces el actor tiene que llevar a cabo actos procesales para que su juicio, ¿qué cosa? Avance. Camine. Para que su juicio camine. El actor tiene la carga procesal de dar el impulso procesal al juicio. ¿Qué quiere decir el impulso? Hacer los actos necesarios para que su juicio camine. Claro, presentándole promociones ¿a quién? Al juez. Al juez, al juez. Si el actor en un momento dado no lleva a cabo actos procesales para que su juicio camine, pues su juicio va a quedar parado, estancado. Claro que hay veces que el juicio está estancado no por culpa del actor, sino por culpa del tribunal. Aquí estamos hablando que el juicio queda parado cuando es por culpa del actor. Si por culpa del actor un juicio está parado porque no ha dado el impulso procesal, entonces el legislador establece generalmente en las leyes adjetivas, no en las sustantivas, establece que si después de determinado tiempo el actor no da el impulso procesal a su juicio, no presenta promociones o realiza actos procesales para que su juicio avance, después de determinado tiempo, ese juicio se va a dar por terminado. Sin que el juez pueda llegar hasta dónde, sin que el tribunal pueda llegar hasta dónde. Hasta la resolución. Hasta la sentencia, lo vamos a dar por terminado. ¿Mediante qué figura? La caducidad de la instancia. Caducó la instancia. En algunas leyes adjetivas, la caducidad es a los 6 meses, en otras es a los 4 meses. Depende de la legislación que estés ocupando. Entonces, si después de este tiempo que marca la legislación adjetiva, de manera ininterrumpida, el actor no ha promovido nada, pues después de que vence este plazo, el tribunal hace una depuración y va a decir, a ver, ¿qué asuntos desde hace 6 meses no se han movido? Todos estos, a ver, revisa cuándo fue la última promoción. Tal fecha, a cómo estamos, a tanto, ya pasaron el tiempo que marca la ley, sí. Entonces el tribunal oficiosamente, sin que nadie se lo pida, dicta un auto donde dice que la instancia caducó y manda el asunto al archivo. Y se acabó el asunto. Esta resolución que está haciendo con el juicio. Lo está terminando. Sin una sentencia definitiva. Sin resolver fondo. Contra esta resolución, si te afecta, tú puedes interponer ¿qué cosa? Un recurso o si no, un amparo directo. Así es, primero el recurso ordinario, ya si lo agotas, después te vas al amparo directo. Si es que con el recurso no logras modificar esto. Aquí generalmente, ¿quién va a interponer el recurso o el amparo directo? ¿El actor? El actor, aquí generalmente es el actor quien lo interpone. ¿Vamos bien? Y tú vas a decir, pero pues, ¿qué puede alegar el actor, maestra? Pues si por su culpa se quedó parado el juicio. Puede ser que a lo mejor no sea culpa del actor por el cual está parado el juicio. A lo mejor es culpa del tribunal y el tribunal le echa la culpa al actor y está dando por terminar el juicio. Eso puede ser una. O dos, que no esté bien realizado el cómputo que marca la ley. Sí. Y luego, por ahí hay otra resolución que puede dar por terminado el juicio
sin resolver fondo y que Edgar no me dijo. Edgar me dijo el sobreseimiento y me dijo la caducidad. A ver, otra resolución que dé por terminado el juicio sin resolver fondo. Y no es el sobreseimiento y no es la caducidad. A ver, ¿cuál? ¿El auto de desechamiento? ¿El desechamiento de qué? ¿De la demanda? De una demanda. El desechamiento de una demanda. Obvio. ¿De qué demanda estamos hablando? El juicio de origen, ¿no? De la del juicio de origen, ¿eh? De la del juicio de origen. El desechamiento de la demanda. A mí me han cuestionado y me dicen, maestra, pero si me desechan la demanda, el juicio no ha empezado. No, sí. ¿El juicio empieza en qué momento? Desde que se interpone la demanda. Cuando presentas la demanda. Y esto ya lo ha explicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En jurisprudencia, la Corte ha establecido que el juicio empieza cuando se presenta una demanda. Ahí empieza el juicio. Todavía no sabemos si esa demanda te la van a prevenir, si te la van a desechar, si te la van a admitir, si se va a declarar incompetente el juez. Todavía no lo sabemos, muchachos. Pero el juicio ya empezó. ¿En qué momento? Cuando la presentaste. Ahora, aquí la Corte ha hecho jurisprudencia en este sentido porque si tú lees libros de procesal civil, si tú lees a procesalistas internacionales como Carneluti, como Chiovenda, que son los padres del derecho procesal civil. Si tú lees a estos autores, ellos van a decir que el juicio empieza, fíjate bien, unos dicen cuando se emplaza el demandado. Y entonces la Corte dijo no, porque cuando se emplaza el demandado hay procedimientos donde no hay demandado y de todas maneras vas a tramitar ¿qué cosa? La demanda. Un juicio, por ejemplo, los juicios sucesorios. En un juicio sucesorio, ¿quién es el demandado? No hay. No hay. ¿Y a poco porque no hay demandado no hay juicio? ¿O si hay juicio? Sí hay. Sí, hay Sí juicio. hay juicio. Entonces, el hecho de que no haya emplazamiento no significa que no haya juicio. Otros autores procesalistas dicen, es que el juicio empieza cuando se contesta la demanda. Tampoco. Porque, ¿qué tal que yo inicio un juicio donde César Alejandro es mi demandado? Te emplazan, César, al juicio. Te dan 15 días para contestar y puede ser que emplazado se te pasen los 15 días y ¿qué cosa? Voy por rebeldía, ¿no? Y no contestas, entonces el juicio se te va en rebeldía. ¿Hay o no hay juicio? Sí, sigue habiendo un juicio. Entonces, aunque haya no contestes, pues te toman el juicio. ¿Hay? Entonces la Corte explicó, dice, el juicio empieza cuando se presenta la demanda. Y la Corte dijo, si no fuera así, si tendríamos que esperar hasta que la demanda se admite, porque otros procesalistas dicen, no, el juicio empieza cuando se admite la demanda, dicen unos procesalistas. Dice la Corte, entonces si el juicio empieza hasta que se admite la demanda, entonces ¿sabes qué harían todos los tribunales? Desecharían las demandas. Desecharían la demanda y entonces contra eso no podrías promover nada porque el juicio no ha empezado. Entonces, ¿cómo quedaríamos los litigantes, los actores? Indefensos. Defensos. Entonces, por eso la Corte emite una jurisprudencia y dijo, no, el juicio empieza cuando se presenta la demanda. Punto. Y si te desechan la demanda, de entrada te la desechan por X causa, ¿qué están haciendo con el juicio? Dándole fin.
lo están dando por terminado sin resolver qué cosa. El fondo. El fondo. A mí, ahora en diciembre, ¿sí? Fue en diciembre, presenté una demanda mercantil. No es cierto, mercantil no es cierto, estoy equivocada. Presenté una demanda civil antes de diciembre. Y la presento a principios de diciembre y antes de que se vayan los tribunales, me desecharon la demanda. Me hicieron una prevención. Primero me decía el juez me hizo una prevención. Desahogué la prevención y aunque la desahogué, el juez en tiempo, el juez me dijo, no me convences y te desecho la demanda. Me desechó la demanda civil. Vinieron vacaciones, ¿sí? Empieza enero a trabajar los tribunales. Dije, caray, ya me debo de preocupar porque ¿qué voy a hacer con este desechamiento? ¿Qué hice primero? Promovió un recurso. Busqué el recurso. Y el recurso que procedía era el de revocación. Entonces promoví el recurso de revocación. ¿Sí? Se resuelve el recurso de revocación y me confirman el desechamiento de la demanda. Eso fue finales de enero. Ya que agoté el recurso y no logré revocar lo que me estaba perjudicando, ¿ahorita en qué estoy? En un amparo directo. Promoví mi amparo directo. Ya promoví mi amparo directo. Ya se admitió. Ya está ahorita en el tribunal de amparo. Estoy en espera de que se resuelva el amparo. ¿Y contra qué interpuse el amparo? ¿Contra qué lo interpuse? ¿Contra el auto de desechamiento? Ojo. ¿Quién dictó el auto de desechamiento, muchachos? El tribunal mercantil. Era civil, ¿no? Ajá. ¿Quién lo dictó el auto de desechamiento? A ver, vamos por partes. A ver, ¿quién dictó? ¿Dónde me desecharon la demanda? El juez civil, ¿no? ¿El juez civil de qué instancia? De la primera instancia. Ok. Este asunto tocó en el juzgado 56 civil. Ajá. Entonces, él me desecha la demanda. Yo busco el recurso y es el de revocación. Ese recurso de revocación, ¿quién lo resuelve? La sala civil. No, el mismo juez. El de revocación siempre es ante el mismo juez. ¿Es un recurso de qué tipo? No es un recurso ¿qué? Vertical, porque cuando es vertical se va con quién el recurso. Con el superior. Con el Con tribunal el del superior. Este le llaman recurso horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque se queda con quién. Con el mismo juez. Con el mismo juez. Entonces interpongo el recurso de revocación, del cual conoce el mismo juez 56 civil. Ajá. Estos recursos no son muy objetivos, porque generalmente, ¿qué hacen los mismos jueces? Se lo rechazan. No te lo rechazan. Confirman su sentencia. Confirman su resolución, ni modo que se vayan a autocorregir. Pero antes del amparo, ¿cuál es mi obligación? Interponer un recurso. Tendría que interponer a fuerzas. Entonces interpongo el recurso de revocación y del recurso de revocación conoce el mismo juez, el 56 civil. Este recurso de revocación se resolvió dictando qué cosa, con qué se resuelven los recursos. Cuando se va a resolver un recurso, ¿qué hacen los tribunales que resuelven recursos? ¿Dictan qué? Una sentencia. Una sentencia. Los recursos se resuelven con una sentencia. ¿Sí? Donde en esa sentencia del recurso, ¿qué dice el tribunal? ¿Qué tiene que decir?
¿En qué sentido vienen las sentencias de los recursos? Si revoca, confirma o modifica. Ok, pero finalmente es una sentencia del recurso, ¿estás de acuerdo? Todos los recursos vienen con una sentencia que confirma, modifica o revoca. En este caso, ¿qué me dijo el juez 56 cuando resolvió el recurso de revocación? Confirmó su sentencia. Confirma, dice, se confirma el desechamiento de la demanda. Se confirma el desechamiento de la demanda. Ajá. Ahora yo interpongo amparo. ¿Contra qué interpongo el amparo? Contra el Contra el juzgado recurso. 56. Contra la sentencia, ajá, dictada ¿en dónde? El recurso, ¿no? En el recurso de revocación. ¿De qué? Confirmó la Que sentencia de la confirmó. primera instancia. Que confirmó no la sentencia de primera instancia, César, que confirmó el auto. ¿Cuál auto? El auto de desechamiento. El desechamiento. Porque el desechamiento no fue en sentencia, el desechamiento fue en un auto. Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando tú interpones un recurso ordinario, ¿sí? Y después te vas al amparo directo, lo que vas a reclamar en amparo directo no es la resolución de abajo, sino es la resolución que se dictó en dónde. En el recurso. En el recurso. En el recurso. Ujú. ¿Sí? Porque se supone que la resolución del recurso sustituye. ¿A qué sustituye? A la sentencia definitiva. No. A la resolución de la primera A instancia. la resolución de la primera instancia. Así es. Entonces, el amparo directo, César, lo vas a interponer contra la resolución del recurso. Ujú. Ahora, si no hay recurso, César, si no hay recurso, entonces sí te vas, ¿qué cosa? Directamente al Al amparo. juicio de amparo, y entonces tu acto reclamado sí va a ser la resolución dictada ¿en dónde? Ujú. En la primera instancia. En la primera instancia, así es, así es, así es. Ujú. Entonces ahorita yo interpuse el amparo directo contra la resolución dictada ¿en dónde? En el recurso de En el revocación. recurso de revocación que confirmó el auto de desechamiento. Y el auto de desechamiento es una resolución que ¿qué? Queda por terminado el juicio. Sin resolver fondo. Por eso es amparo directo. Ujú. Sí. Seguramente de que terminemos clases. Ya les voy a decir en qué termina ese chisme donde me desecharon mi demanda. Ujú. ¿Vamos bien? Sí. ¿Dudas hasta aquí? Sí. Entonces, esta es la procedencia de amparo directo. Pero no está tan sencilla la cosa. Ujú. Cuando tramitas un juicio, hay resoluciones que el juez de origen te puede dictar durante el juicio. Esto deben de poner mucha atención en esto. Esto es fantástico. Porque si tú no aprendes esto, te vas a estar equivocando en la vida. Uh-huh. Tú vas a decir, pues está muy fácil, ¿no? Pues cuando es sentencia definitiva, cuando es un laudo o una resolución que pone fin al juicio, es amparo directo. Sí. Y ya te puse ejemplos de cada cosa. Pero ojo, una sentencia definitiva, una sentencia que resuelve el fondo, a ti, ya sea que esa sentencia le perjudique al actor o le perjudique al demandado, ¿estás de acuerdo? Entonces, esa sentencia te puede venir en contra por dos motivos. Uh-huh. Una sentencia definitiva, maestra, puede venirme en mi contra. Yo puedo perder un juicio, maestra, por dos motivos. Primer motivo, porque durante el trámite del juicio, ¿quién debe dirigir el procedimiento? El juez. El juez. Entonces, yo puedo perder un juicio, maestra. ¿Qué cree, maestra? Perdí un juicio, vino una sentencia en mi contra. ¿Por qué? Ah, mire, maestra, porque durante el trámite
parte del juicio, el tribunal que conoció de ese juicio, maestra, ¿de qué instancia? Primera instancia. ¿De la primera? Porque durante el trámite del juicio, el tribunal me cometió violaciones al procedimiento. El tribunal me transgredió, me violó. Es que no me gusta la palabra me violó, me transgredió. ¿Qué me transgredió? El procedimiento. El ¿no? procedimiento. Me alteró el procedimiento, maestro. Porque durante el juicio hubo violaciones al procedimiento, maestra, que me dejaron indefenso. Y ese estado de indefensión trascendió ¿a dónde? A la resolución. Al resultado del asunto, al resultado del fallo. Por eso perdí el juicio. Esa podría ser una causa. ¿Sí? Entonces, tú puedes perder un juicio porque durante el juicio hubo violaciones al procedimiento que te dejan indefenso. Y ese estado de indefensión trasciende al fallo y hace que pierdas. Esa es una causa. Otra causa. Segunda. Ah, mire, maestra. Y yo perdí el juicio, maestra, porque durante el juicio no hubo violaciones, maestra. A mí el juicio me lo llevaron bien. Nunca quedé como Indefenso. Indefenso. ¿Y entonces por qué perdiste el juicio? Ah, porque cuando el juez dictó la sentencia, porque cuando el tribunal dictó la sentencia, cometió violaciones de fondo. En el primer caso, se te cometieron violaciones, ¿qué? Al procedimiento. Durante el Procesales. procedimiento. Violaciones al procedimiento, violaciones procesales. Y en el segundo caso, ¿se te cometieron qué cosa? Violaciones de fondo. Violaciones de fondo. Las violaciones procesales son durante el juicio. Y las violaciones de fondo son ¿cuándo? En la resolución. Cuando el tribunal dicta ¿qué cosa? Sentencia. La sentencia. Esto lo vamos a estudiar mañana. ¿Sí? Esto que vamos a ver mañana no está fácil. Se los anticipo. Mañana voy a tratar de hacerlo lo más fácil, pero no es sencillo. Y ahí, si tú no aprendes esto, te puedes estar equivocando en la vía. Mañana vemos esas violaciones de fondo y esas violaciones procesales que hacen que ¿qué? Que pierdas el Que juicio. pierdas el juicio, que la sentencia te venga en contra y tengas la necesidad de promover amparo directo. Porque cuando tú promueves amparo directo, tú le tienes que decir al tribunal de amparo por qué perdiste la sentencia, el juicio, si por violaciones procesales o por violaciones de fondo o por ambas. Porque puedes perder el juicio por los dos motivos, no nada más por uno, por los dos. Mañana lo explicamos. Hasta mañana. Hasta mañana, profesora. gracias. Hasta mañana, bye.